Esta es una producción de Fiat Lux México. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan, él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. ¿Quién es discípulo de Jesús? La pregunta por la identidad cristiana no es pequeña, ni siquiera es nueva. De hecho, cuestionarnos si somos o no discípulos de Jesús tendría que ser un asunto permanente. Los primeros cristianos se hacían la misma interrogante. Muchos de ellos, influenciados por ciertas maneras de pensar del contexto, llegaron a considerar que el discipulado dependía del género y lo resolvían a través del rito de la circuncisión. Era buen cristiano aquel que se apegaba a ese rito, excluyendo notoriamente a muchos, sobre todo a las mujeres. Otros supusieron que la cercanía con Jesús le daba el cumplimiento de las normas o leyes. Por tanto, el que conocía la ley y podía cumplirla era discípulo del Señor. Algunos más, sobre todo en tiempo del ministerio terrenal de Jesús y en los años inmediatos posteriores a su muerte y resurrección, pensaron que era la cercanía familiar, por parentesco de sangre, lo que daba identidad discipular. Por todo esto, Marcos se ve en la necesidad de recordar algunas palabras y acciones de Jesús, de clarificar en qué consiste ser discípulo de Jesús. Había esclarecido previamente que además de adherirse a Jesús, debían asumir su proyecto evangelizador. Ahora, tratando de que no haya confusiones, Marcos indica que el verdadero discípulo es aquel que lleva a plenitud y cumple con generosidad la voluntad de Dios. Ese es su hermano, su hermana y su madre. Por tanto, el criterio más evidente y el único que nos tendría que preocupar para discernir si realmente somos discípulos de Jesús es la disponibilidad para hacer la voluntad de Dios. No valen otros, o mejor dicho, cualquier otro principio externo debe estar supeditado al hecho de cumplir o no la voluntad del Dios de Jesús. ¿En qué nos basamos para decir que somos cristianos? ¿Qué podemos hacer para cumplir más y mejor la voluntad de Dios? Hagamos algún propósito.